Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión haremos un modelamiento de corredores biológicos por mínimo costo o por distancia costo, que también lo llaman, o un corredor biológico por costo. Para eso necesitamos trabajar en RStudio, y necesitamos cargar estas librerías. Para eso, antes de ello, necesitamos la base de datos de Landcover, la resolución que deseen, ¿no? De acuerdo quizá a la cobertura que podrían hacer ese análisis, de acuerdo al área de estudio. Eso va a depender mucho de qué especie están estudiando, si es una especie de mamífero, ave, o una especie más pequeña que podría ser un anfibio. También se puede hacer en corredores biológicos de peces, de todas las especies posibles. Ya. Y también hacen modelamiento de corredores biológicos por menor costo. Vi que hicieron eh, para poder hacer proyecciones, por ejemplo, de llegar de un punto a otro punto por la distancia más corta posible. Y generalmente para hacer carreteras, también pueden utilizar para hacer líneas de irrigación. También vi trabajos sobre mm, hicieron una validación tanto los caminos de los incas, el Capagñán, mediante modelos, ¿no? Modelos de corredores biológicos, y han validado esa información de cómo también hace pues cientos de años ya trabajaban con este tipo de metodologías, pero no de manera científica, sino de manera empírica, para que puedan determinar el costo mínimo de llegar de un lugar a otro. Entonces se puede trabajar muchas cosas, es bastante amplio, y para ello necesitamos dos cosas importantes para hacer un modelamiento, que es uno, la capa de resistencia o el raster resistencia mm, o el archivo, mm, el pixel o de resistencia. Necesitamos esa mapita de resistencia, y el otro son las coordenadas o los puntos o los parches. En este caso, si estudiamos las especies de que nos pueda, los parches en este caso, estos serían los parches o nodos que queremos conectar. Estos serían tres parches, por ejemplo. Podríamos considerar parches de bosques, también lo podemos hacer. En este caso son área de conservaciones privadas, y eso sería, estaríamos considerando como parche. Pero generalmente para mínimo costo lo que utilizamos son coordenadas. Saqué esta coordenada por el centroide, netamente en QGIS, raster, mejor dicho vectorial, geometría y centroide. Para eso tengo ya los nodos, y estos serían los parches. En caso de corredores biológicos, también por CircuitScape, por teoría de circuitos, ahí sí puedes modelar, eh, lo puedes hacer mediante todo el parche. También se puede hacer netamente hacer ese modelamiento en QGIS, sí se lo puede hacer, pero no se ve tan funcional. Se ve como que solamente líneas. Podría servir, por ejemplo, para delimitar, no sé, carreteras y todo eso, para poder sacar el mínimo costo. Podría servir lo que son las líneas, pero generalmente para modelamientos de especies de mamíferos, de aves, pues una línea no te representa mucho de cómo está desplazándose la especie. Entonces, también hay diferencia, ¿no? Entre este estudio en sí se basa en lo que es la conectividad, ¿no? Hay una conectividad estructural, que netamente los corredores se diseñan mediante líneas, y otra que es conectividad funcional. Entonces es mucho más profundo. Esto generalmente la conectividad funcional se hace el modelamiento en CircuitScape, utilizando R también, que es mucho más funcional, ¿no? Te da la realidad misma de cómo podría desplazarse una especie. Y lo explico quizá
Al final, al momento de obtener ese resultado, les podría explicar de cómo es una conectividad funcional. En este caso, más haremos la conectividad estructural por mínimo costo. Para eso, como les he mencionado, necesitamos parches. Eh, Parches, aparte de eso, necesitamos saber lo que es las coordenadas. Estos serían una de las capas que necesitamos, que serían los parches o los nodos. Y el otro sería la capa de resistencia. Y eso se obtiene mediante un land cover, o si no, se puede agrupar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, para hacer la conectividad de una especie de aves, se podría incluir las cables de alta tensión, eh, otros factores, ¿no? Que podrían influir. Por ejemplo, en aves, por ejemplo, un río bastante caudaloso no es algo imposible de que pueda atravesar una especie de fauna, ¿no? Una especie de mamífero pequeño, ¿no? Entonces, eso podría ser un limitante. Para eso, pues, se puede incluir mucho más capas, pero esta vez solamente les voy a mostrar juntamente con uno o con dos capas que se podrían trabajar. Hay un montón de capas que puedes incluir, tanto de ríos, presencia, cercanía o estás lejos de los ríos, de los centros poblados, de las carreteras, eh, de los bosques y infinidad de capas que se podría incluir. Pero en este caso solo vamos a hacerlo con Land Cover. Entonces, para poder descargar Land Cover, tengo un tutorial también de cómo descargar de Google Earth Engine y también de otras bases de datos. Es completamente fácil descargarlo en Landcover. Entonces, al momento de que tú descargas en Landcover, esto sería, por ejemplo, la cobertura, ¿no? Landcover, la cobertura. Esto es, por ejemplo, esta categoría. Lo vamos a simbología, vamos a delimitarlo con más colores de este color. Ya. Esto sería en Landcover. Hay zonas boscosas. Si verificamos acá, por ejemplo, esta es una ciudad, tiene un color marrón, pero podemos cambiar esto. Podemos poner discreto 8, intervalo igual. Hay que hacerle para 8. Ya, entonces el valor que tenemos discreto, exacto. Ya, tenemos aquí. Entonces tenemos la ciudad, está con el color marrón. Entonces el color marrón se tiene que cambiar. Hay dos. Color rojo. Estos serían las zonas urbanas del color rojo. De esa manera. Y vamos quizá para poder visualizar mucho mejor. También nos va a ayudar bastante para poder, por ejemplo, las 6 zonas urbanas. Entonces, si estudiamos esta especie de fauna que genera fauna silvestre, que generalmente están muy alejadas de las zonas urbanas, de las zonas agrícolas. Me imagino que estas son zonas agrícolas, entonces el otro marrón podemos delimitarlo así. Y ya estaría con una diferencia. Entonces tenemos de esta manera el land cover. Ya para eso nos vamos a R, pero en este caso vamos a trabajar con esta resolución de 225 metros. Debido a que el área de estudio es bastante grande y para poder hacer ese modelo, para poder correrlo, va a demorar bastante. Para hacer este análisis nos vamos a ir a R Studio. Si en caso necesitan una clase básica de RStudio, igual les estaré dejando ahí para que se podrían contactar. Correo en las descripciones de este video. También no se olviden de suscribirse al canal, de compartir. Este tema es bastante importante, ¿no? Si alguien quiere hacer una conservación netamente o generar un corredor biológico para una determinada especie, diseñar
este tipo de metodología es bastante importante para esa especie en peligro. Entonces, no se olviden de poder compartir, de suscribirse al canal y seguimos con este video. Bueno, para eso necesitamos, como les mencioné, si quieren una clase netamente orientada quizá a lo que son corredores biológicos o al movimiento nicho ecológico, igualmente no duden en escribirme. Les estoy dejando ahí el correo para que puedan contactarse y que les dé las clases eh, desde cero, ¿no? Desde lo más básico de R. R es muy potente para poder hacer todo este tipo de análisis, netamente para análisis de la Big Data, de análisis de bases de datos, que automatizas mucho más cosas que quizá podrías trabajarlo en otro software, pero es muy laborioso, es bastante, o sea, no nos quita bastante tiempo, pero en R puedes automatizar varias cosas y puedes hacer mejor el análisis. Y las interpretaciones de los gráficos te van a salir súper geniales en R. Ya, para eso necesitamos raster, esos paquetes, Gdistance, SF, RGeos, todos estos paquetes. Para eso, para poder correr todo eso, si en caso no saben cómo instalarlo, si ya tienen, primero se instala R, luego se instala RStudio. Si en caso quieren, ya lo tienen instalado y no saben cómo instalar todavía los paquetes, se van en esta parte de paquete, en instalar y escriben el nombre del paquete, por ejemplo, raster. Sin clic y ponen instalar. Y ya cuando tengan todo instalado y empiezan a correr. Empiezan a correr todo, como les he mencionado. Un corredor biológico sale mucho mejor cuando el Landcover o el área de estudio tienen una resolución mucho más específica. Una, por ejemplo, esta resolución de 225 metros no va a salirnos un poco pixeleada, pero si trabajan a resoluciones, si en caso están trabajando un Landcover con Sentinel, que son de 10 metros, esa sí se puede, esa sí te da un corredor biológico mucho más específico, ¿no? Porque dentro de 225 por 225 casi es casi 2 hectáreas y más. Es muy grande, entonces no se notan zonas específicas, como por ejemplo quizá puede haber un pequeño riachuelo por ahí que podría generarse, quizá podría haber un puente por ahí, puente natural, entonces esa no se nota dentro de esa área de 225 por 225. Ya, tenemos esta capa, si ploteamos, esto sería el land cover. En este caso vamos a preguntarlo en qué sistema de referencia está. Está en WGS 84. Ya, luego hay que guardar eso y también decirle eh, cargamos los parches. Igualmente hay que llevarle a al mismo sistema de referencia esos dos. Ya, podemos visualizar los nodos, los tres nodos que estamos trabajando. A ver, igualmente que hemos duplicado en cargar los nodos, pero igual se podría en este caso también cargarlo un shape, un área de estudio para que puedas delimitar o hacer el recorte para el área de estudio de todo lo que es la cobertura, ¿no? La cover. Netamente para eso nos va a servir esto. Y se generará un buffer de 0.05 porque se tiene que delimitar. Un buffer de 0.05 para que se delimite este área de estudio. Como les he mencionado, podrían hacerlo mediante otro shape del área de estudio, podrían cargarlo. En este caso solamente voy a cargar esto y para eso voy a sacarle su buffer de 0.5.
para poder delimitar. Ya, ya justamente para hacer el recorte. Como vieron, el área de estudio todo lo que representaba fue esto. Solamente hice un cuadrante en la parte central donde están los puntos solamente. Esta parte nada más se ha delimitado para que me sea mucho más fácil trabajar, para que no pese mucho también al momento de poder procesar, porque si meto todo este gapa raster, el proceso va a ser bastante largo. Entonces no quiero que demore, por eso hice el recorte solamente para el área de estudio, para el límite netamente de las coordenadas. Y ya están las coordenadas, hice un buffer de 0.05 grados. Estos, como estamos trabajando todo en grados, en sistema de referencia, todo es en grados. Todo es en grados. Lo estoy poniendo eso, ¿no? Si en caso están trabajando en UTM, eso sí ya es diferente. Ya pueden ponerlo 10 metros, porque UTM es netamente por metros. Ya. Es un ploteo de esto, un ploteo y del buffer. De cómo hice un buffer de 0.05 grados. Ya haré una reclasificación. ¿Con qué finalidad le doy esta reclasificación? Generalmente se tiene que asignar valores a cada una de estas del land cover, de las capas de cobertura del suelo. Se tiene que dar valores. Por ejemplo, a la zona urbana, que es el 6 que hemos visto, la zona urbana es muy resistente para que una especie puede pasar de un sitio a otro, ¿no? Entonces le doy el mayor valor posible. Esto podría cambiar, esto depende, estos valores dependen. Si ya están trabajando con varias capas, sí o sí tienen que trabajar en porcentaje cada una de estas capas, tienen que asignarle un valor. Esto es de manera general nada más, pero se le asigna un valor. Si en estos land cover están trabajando a cercanía a los ríos, otros están trabajando a cercanía a las carreteras y otro, se tiene que asignar valores del 0 a 100 en porcentaje y luego recién sumarlo. En este caso estamos trabajando solamente vamos a trabajar con dos, que también vamos a trabajar con lo que es el modelamiento de nicho ecológico, modelamiento de distribución potencial, la presencia y la ausencia de la especie para poder incluir. Por eso lo estamos asignando los valores más altas posibles, que tienen que sumar 1000 estos, ¿no? Entonces, eso. Ya, el bofedal, creo que este valor está, este valor está, ya. Lo que te hace, como he mencionado, con esto, al momento de reclasificar, estás haciendo la capa de resistencia, o raster de resistencia. Se reclasifica de acuerdo a cada uno de los valores que tiene este píxel. Por ejemplo, en este caso tiene 8. Y algo nos estamos olvidando acá. Entonces faltaría agregar. Por ejemplo, el 1 sería el color, que en este caso sería el bosque. Por eso es importante identificar cuáles están. El 1 sería bosque, si delimitamos esto y vamos a ponerlo como. Eso sería la parte de bosque, la zona boscosa. El 1 es bosque. Entonces, el bosque, para que se desplace esta especie, por ejemplo, especie es el oso andino, para que se desplace, generalmente no tiene mucha resistencia. Fácilmente la especie se puede desplazar por los bosques. El 2 sería, en este caso son zonas agrícolas también o pastizales. A ver, pondré color amarillo para poder identificarlo mucho
mucho mejor. Ponerlo amarillo, aplicarlo y aceptarlo. Estas zonas son zonas agrícolas también. Entonces estos de color verde también son zonas agrícolas. Ya. Son amarillo pastizal y verde agrícola. Ya los pastizales, a ver si nos vamos, los pastizales tienen resistencia, creo que tienen poca resistencia. Igual ponemos 50, el 3 que sería el verde intenso. El 3 es sin vegetación. Entonces hay que ponerlo ese color, es sin vegetación. Ya, si nos vamos ahí y delimitamos la 3 sin vegetación, y vamos a ponerlo 500, ¿no? Hay algunas zonas en donde la especie se podía desplazar en zonas sin vegetación, sí. Y 4 igual áreas con cultivos. 4 con áreas con cultivos. Entonces hay que ponerlo el 4, ya un poco más de resistencia, hay que ponerlo 800. El 5, estos valores no son estos valores. Ya zona área urbana. También esto. Ya. Ya, entonces el 4 serían, el 5 sería igual zonas agrícolas, el 5 igual vamos a ponerlo 800, el 5, el 6 son zonas urbanas, eso sí son zonas urbanas, las 6. Hay que ponerlo lo más alto posible. El 7 que sería el 7, vamos a cambiarlo de color al 7 para que se pueda identificar mejor. Esto se hace generalmente cuando hace una clasificación supervisada. Ya puedes saber o identificar qué zonas estás clasificando. Entonces, de esa manera ya te puede facilitar eso. En este caso se descargó directamente del base de datos y se hizo la reclasificación. Por ejemplo, hay un base de datos de Google Earth. Esto es el Land Cover que se puede descargar y se puede utilizar. Tiene una resolución de 10 por 10 metros. Ya. En este caso nos vamos a las 7. Las 7 que nos da a conocer, a ver. Igual son zonas casi sin vegetación. Cuerpos de agua. Son áreas sin vegetación. Entonces hay que poner las 7 áreas sin vegetación, unos 500 áreas sin vegetación. Aún nos falta agregar el 8. El 8 que sería hay que cambiarlo de color. Hay que ponerle un poco color negro. Tenemos allí. Igual se representan áreas sin vegetación.
8. Entonces hay que ponerlo también 8 igual 500 de resistencia. Ya, después de eso hacemos, esto sería la reclasificación y hacemos la matriz de reclasificación. La resistencia, matriz de resistencia, y si ploteamos esto, nos saldría de esta manera. Ya. Aparte de eso, cargamos el modelamiento de nicho ecológico. Si ploteamos el modelamiento de nicho ecológico, sería todo esto, pero necesitamos, hacemos una reclasificación igual, asignándole valores. Cuando haces un modelamiento de nicho ecológico, los valores varían de 1 a, o de 0 a 1. Cercanas a 1 de alta presencia de la especie, cercanas a 0 no hay presencia de la especie, no presentan presencias. Entonces, no hay presencias de la especie. Voy a ponerle un valor bastante alto, alto resistencia, y presencia de especie un valor bastante bajo. Si ploteo esto, me saldría de esta manera. Ya. Y luego de eso, lo que le digo es que me recorte. Que me recorte lo que es todo este área solamente para el límite del buffer 1. Ya. Resistencia, en este caso los estoy sumando los dos, tanto la resistencia como eh, el modelamiento de nicho ecológico recortado para el área de estudio, los estoy sumando y me sale lo que es la suma. Esto lo pondré con el nombre de resistencia. Si ploteo la resistencia es el mismo. Ya, también voy a plotear los tres nodos. La conductancia, a ver, voy a seguir corriendo tras una matriz. Eso sería la conductancia. La distancia, entre cada uno de los puntos sería esto. Esta distancia es por grados. Esta distancia es por grados. Si estaríamos trabajando en UTM, ahí sí nos daría por metros, pero en este caso es por grados, esta distancia. ¿Podemos calcular todas las distancias posibles? La distancia, la distancia de costo, también que nos da, y también podemos calcular una distancia por teoría de circuitos si se lo puede hacer, pero necesitas un buen procesador para que pueda correr todo esto. Ya, voy a saltar todo esto. Me voy a esta zona de aquí, a ver, distancia de costo. Esta no va a salir porque no lo he corrido la parte superior. Cargo esta librería. Tampoco me va a salir, pero ya me paso a esta zona de aquí. ¿Por qué no me sale todo esto? Porque no los he corrido esta parte de acá. Todo esto va a ser llamado aquí. Core plot, core. Entonces este core tampoco está, porque el core al distancia. Tampoco me va a salir porque al distance incluye todo lo que es GD, LD, circuit de todas las distancias para que pueda ser una correlación. Ya. En este caso lo que voy a hacer es correr esto. Plot. Ya. Lo que hice es generar estas líneas. Por ejemplo, esto lo que es el Parax LC12. Es este de aquí. Le digo que la coordenada 1 con la coordenada 2 que me pueda generar esta distancia, ¿no? Esta distancia de menor costo. El otro sería
1 con el 3 y el 2 con el 3. De esa manera se puede generar esas líneas de distancia de costo, de menor costo. Ya sería una manera de representar un corredor biológico entre estos. Si ploteo esto y puedo plotear de esa manera. Entonces nos estaría dando la distancia de menor costo. La primera vista de nuestro corredor biológico sería esto, una línea de por donde se podría desplazar probablemente la especie. Entonces una línea. Pero en la práctica, si ves en campo, esta no funciona, ¿no? Una especie para que se desplace de un parche al otro parche no toma esta distancia de menor costo. Generalmente, pues va a un parche y ahí ya está como el que alimentándose y se salta al otro parche. Quizá vuelva todavía al parche anterior y luego se desplaza. Entonces, toma todos los caminos posibles. Entonces, ese tipo de moldamiento lo hace la conectividad funcional. Este generalmente es la conectividad estructural por menor costo. Ya, calculamos los costos, a ver, ya, estamos calculando los costos por cada una de estas capas y lo que haremos es, vamos a evaluar el costo tanto entre uno y 2, todos los costos posibles, por lugares más probables por donde se podría desplazar, pero generalmente hay un valor mucho más alto, ¿no? Por donde estaba la línea. Si ploteamos la línea, eso sería su distancia por un menor costo. Ya, seleccionamos solamente las que tienen eh, las, estos serían los dos, pero las que tienen mayor probabilidad o mayor mm, probabilidad, ¿no? Mayor probabilidad de costo, mayor valor de costo. Entonces, he seleccionado todo esto, se seleccionó. ¿Con qué finalidad? Netamente para poder identificar las zonas. Para identificar las zonas por donde se podía desplazar. Si esto es un área bastante pequeño, se podía identificar todo. eh, Quizá no pasa por las viviendas, pasa por alguna sequía y todo eso, muchas cosas se podía identificar, pero como todo esto es a una resolución de 225 por 225 es de manera general. Se puede hacer una resolución de 10 por 10, sí se puede hacer, pero como les he mencionado va a demorar muchísimo el procesador. Yo corrí como 4 horas me demoró para hacer un determinado proceso, entonces es bastante pesado. Es dependiendo también de la superficie que quieres trabajar, ¿no? Si es una superficie bastante grande y a 10 por 10 pues es muy pesada la imagen. Para que pueda procesar toda esa información, pues se demora una eternidad. Ya. Ahora sí vamos a diseñar netamente lo que son los corredores. Esto va a demorar. Le estamos diciendo que nos genere un corredor. A ver, un corredor, si ploteamos esto sería el primer corredor. Más se asemeja a una conectividad totalmente funcional, pero esto sería el primer corredor que nos bote en este caso, eh, este tipo de modelos, ¿no? Por mínimo costo. Entonces hay que llamarle con un nombre, oso de anteojos del 1 al 2, del punto 1 al punto 2. Entonces, si guardamos esto y hacemos el llamado en QGIS, nos vamos a QGIS, dejamos esto y estaríamos viendo el primer corredor. Entonces, está con el nombre de oso A del 1 al 2. Entonces, esto sería el el primer corredor. Entonces vamos a delimitarlo mucho mejor. Vamos a darle colores. Aplicamos y aceptamos.
y si cambiamos un poco, así se vería. Entonces hay que cambiarle a 0.1. Entonces esto sería su corredor biológico. Hay que representarlo mucho mejor esto para que se pueda visualizar mucho mejor. Esto sería, entonces se puede ver, esto sería su corredor biológico, las áreas apropiadas por donde se podría desplazar esta especie para llegar de un parche al otro. Eh, Hay varias zonas, los caminos probables por donde se puede desplazar, hay muchas zonas. Entonces, de esta manera se estaría haciendo un modelamiento de corredor biológico. Es netamente basada en probabilidades. ¿Hay algún estadístico que te califique si está bien o esté mal o algo así? No las hay, no hay muchos estadísticos implementados para calificar de todo esto. Pero la forma de poder validar todo esto sería mediante, si se tiene las imágenes de alta resolución y como de Sentinel se podría visualizar, ¿no? Generalmente esta especie se podría desplazar por los bosques, por los parches de bosque. Entonces se puede ver, entonces de esa manera comparándolo se puede ver esa diferencia de parches. Esa diferencia entre parches y las zonas agrícolas y todo eso. También se puede importar acá esa línea que se generó, también se puede hacer en formato shape. Entonces, esto sería el cuello de botella. Estas algunas zonas bien nítidas son zonas por donde es el único lugar por donde se puede desplazar. Entonces, si se puede ver, generalmente son estas zonas aquí. Como les he mencionado, esto va a depender bastante de la resolución misma de la imagen. Si la resolución de la imagen es así como en este caso con imágenes de Google, al momento de diseñar un corredor biológico de esta zona y de acá, pues ese corredor te va a generar por acá, ¿no? Por esta zona de aquí, por esta franja de aquí. Entonces sería como un corredor. Pero como esta imagen te da una resolución bastante alta, no, es como que no se diferencia. Entonces la resolución misma de la imagen y el nivel de detalle que nos va a dar la imagen, eso va a ser bastante primordial para que nosotros tomemos, eh, diseñemos lo que son los corredores biológicos. Entonces, si en caso hacemos un modelamiento solamente para esta zona, si esa especie prefiere áreas boscosas, generalmente los corredores nos van a dar por esta zona. Nos van a dar. Si en caso estamos haciendo un corredor entre esta zona y este parche y el otro parche de aquí, generalmente nos van a arrojar esas zonas, ¿no? Por zonas boscosas por donde se podría desplazar. Pero como esta imagen tiene una resolución y la clasificación misma de la imagen no está bastante nítida, pues nos da de una manera general de cómo sería su corredor. Entonces seguimos haciendo este tipo de le decimos que en este caso nos ha generado entre 1 y 2. Hay que hacerlo entre 2 y 3. Ya tenemos entre 2 y 3. Si ploteamos esto, estaría generando eso. Ponemos A para poder guardarlo. Y también 1A. Esto sería. Ya está bien. 1A, 2A3. Este es 2A3. Esto es 2A3. Entonces hay que guardarlo eso. Y generamos entre 13 y 1. También igual vamos a correrlo. Entonces el 13, 1 y 3 sería esto. De aquí. Aquí lo hemos guardado y ponerlo A. Ya, para poder guardar. Entonces podemos cargar los tres y para poder visualizar. Entonces nos vamos aquí y
empezamos a cargar tanto esto y el otro también. Ya, entonces en este caso igual si lo manda aplicamos, pero le damos un valor de 0.1, aplicar y aceptar. Ya, pero esto hay que ponerlo color transparente, intervalo igual, hay que ponerlo 5, 7, 8. Ya. En cambio esto hay que darlo color transparente. Aceptamos y aplicamos. Ya. Tenemos el otro también. Pseudo color monobanda. Intervalo igual. 8 clases. Igual hay que ponerlo transparente. Entonces eso sería el corredor biológico. En este caso el 2 al 3 hay que darle un valor de 0.2. Eso va a depender mucho de cómo esté también dando el modelo. Por ejemplo, en el modelo te da un parámetro que es teta. Esto se puede cambiar. Si en caso tenemos, por ejemplo, ya, si aquí en caso de teta lo pongo 0.1, empiezo a correr. El detalle mismo de acá, de esto, nos va a dar muy diferente. Hay veces que no nos da, ¿ve? Nos bota. Entonces hay que disminuir un poco más, hay que jugar con esto. Si ploteamos eso, igual no nos está dando. Entonces hay que darle un 0 más y hay que correrlo. Esto sería de esa manera. Ya nos estaría dando. Entonces hay que jugar con eso teta. Igualmente para hacer su mapa de representación mucho mejor se podría jugar con eso. Ya se podría cuantificar, se podría hacer una reclasificación y cuantificar cuántos son la parte guinda, por ejemplo, se puede hacer. La parte guinda, cuánto de superficie puede abarcar, se puede hacer eso. Se puede hacer un ya postproceso. Pero esto es el resultado de nuestro proceso de modelado de corredores biológicos. Es una manera de representar. También hay otro tipo de modelamiento que es netamente modelamiento por cognitividad funcional con CircuitScape. Justamente, igual aquí también CircuitScape. Esto sería el programa. Entonces, esto es el programa. Entonces necesitamos que la capa de resistencia por raster. Necesitamos una capa de resistencia y aparte necesitamos una capa raster también focal. Del área focal o del nodo. Entonces con esos dos empezamos a correr. A diferencia del mínimo costo, esa nos va a dar todas las posibilidades entre tres puntos que estamos trabajando entre estos tres nodos, todas las posibilidades, todas las rutas posibles por donde se podía desplazar la especie. Todas las rutas posibles. Entonces es por eso que se llama también conectividad funcional, porque realmente da a conocer todos los caminos posibles de que una especie se puede desplazar, porque no lo puedes decir a una especie de este punto al otro punto que se pueda desplazar solamente por una línea, es algo imposible. Entonces la especie va a ir, por ejemplo, a otro parche y luego va a volver y volver a ir a otro, y de esa manera podría ir al otro parche mucho más mayor, ¿no? En este caso, generalmente estos parches de color verde son las áreas de conservaciones que no tienen presencia de actividades antrópicas. Entonces, de esa manera es otra manera de poder cuantificar por teoría de costos, mejor dicho, por teoría de circuitos, lo que es la conectividad funcional.
Espero que les sirva esta ayuda. Cualquier cosa, cualquier duda pueden escribirme al correo. Voy a dejar en la parte de las descripciones. Quizá les estoy dando de una manera general este conocimiento, de una manera general de este tipo de modelamientos. Se puede hacer de una manera mucho más compleja, mucho más específica, incluyendo todas las capas posibles. Se puede trabajar, pero eh, como es de esto de una manera de los caminos posibles para poder hacer un modelamiento, les estoy mostrando quizá la parte mucho un poco más fácil para que ustedes puedan hacer el modelamiento. Espero que les sirva. Cualquier cosa, cualquier duda, como les he mencionado, escríbanme lo que es al correo y también pueden doy capacitación en temas de modelamiento de distribución, en todo lo que es sistema de información geográfica, tanto en Google Array, en QGIS, en R, en todos los programas posibles, más enfocados a temas de forestales, a temas de conservación de biodiversidad. Espero que les sirva este tutorial para que puedan aclarar algunas dudas de cómo hacer un modelamiento de corredores biológicos. Y conmigo sería hasta el próximo tutorial.